Santo Tomás de Aquino, comentario a los libros de los analíticos posteriores de Aristóteles. Proemio. Como dice Aristóteles al principio de la metafísica, el género humano desarrolla su vida por el arte y la razón. En esta afirmación parece aludir el filósofo a una propiedad del hombre que le distingue de los demás animales. Estos, en efecto, se mueven en su actividad por un instinto natural. En cambio, el hombre se guía en sus acciones por la razón. De ahí que las diversas artes sirven para realizar los actos humanos con facilidad y ordenadamente. El arte, en efecto, no parece ser otra cosa que una cierta ordenación de la razón, que dicta cómo los actos humanos han de llegar por determinados medios al fin debido. Mas la razón no sólo tiene capacidad para dirigir los actos de las potencias inferiores, sino que dirige también sus propios actos, y es que la potencia intelectiva tiene propiedad de reflexionar sobre sí misma. Así, el entendimiento se conoce a sí mismo, y también la razón puede razonar sobre su acto, y así como del hecho de discurrir la razón sobre las operaciones manuales ha surgido el arte de edificar o de fabricar, por las cuales el hombre puede ejercer esas acciones fácil y ordenadamente. De la misma manera se impone la necesidad de un arte de la razón, por la cual el hombre pueda proceder en el acto mismo de razonar con orden, con facilidad y sin incurrir en error. Ese arte es la lógica, es decir, la ciencia de la razón. Es de la razón, no sólo porque es conforme a la razón, sino también porque versa sobre el acto mismo de razonar, como sobre su materia propia. Por eso diríamos que es el arte de las artes, ya que nos dirige en el acto de la razón, del cual proceden todas las artes. Habrá pues que dividir la lógica conforme a los diversos actos de la razón. Los actos de la razón son tres. Los dos primeros son de la razón en cuanto de alguna manera es entendimiento. Un acto del entendimiento es la inteligencia de los indivisibles o incomplejos, por la cual concibe qué es una cosa. Esta operación la llaman algunos información del entendimiento o imaginación por el entendimiento. Esta operación de la razón tiene por objeto la enseñanza que da Aristóteles en el libro de los Predicamentos. La segunda operación del entendimiento es la composición y división, en la cual se da ya la verdad y la falsedad. A este acto de la razón se aplica lo que se dice en los restantes libros de la lógica. Es de advertir que los actos de la razón se asemejan en algún aspecto a los actos de la naturaleza. De aquí que el mismo arte imita a la naturaleza. Ahora bien, los actos de la naturaleza presentan tres diferencias. En unos la naturaleza obra necesariamente, de suerte que no puede dejar de obrar. En otros la naturaleza obra por lo común, aunque puede a veces no producir su acto. Entonces, en estos últimos habrá que distinguir dos clases de actos. Uno, el que se produce por lo común o de ordinario, como por ejemplo cuando del semen se engendra un animal bien formado. Otro, cuando la natura no alcanza lo que le es conveniente, como cuando del semen se engendra un monstruo por el mal estado de algún principio. Pues bien, estas tres variedades se dan en los actos de la razón. Se da en efecto un proceso racional que induce necesidad, en el cual no tiene cabida el error. Ese proceso racional es el que proporciona la certeza propia del conocimiento científico. Hay otro proceso de la razón en el cual se obtiene en la mayoría de los casos como conclusión la verdad, pero que no induce necesidad. El tercer proceso de la razón es aquel en que la razón no logra la verdad,
a causa del defecto de algún principio que había que observar en el raciocinio. La parte de la lógica que ayuda para el desarrollo del primer proceso se llama parte judicativa, porque el juicio acompaña a la certeza propia del conocimiento científico. Y como el juicio cierto sobre los efectos no se puede tener sino por la resolución en los primeros principios, por eso esta parte recibe el nombre de analítica, es decir, resolutoria. Ahora bien, la certeza propia del juicio que se obtiene por vía de resolución proviene o de la sola forma del silogismo, y a eso se ordena el libro de los analíticos primeros, que trata del silogismo en general, o también a la vez con él de la materia, porque las proposiciones que se toman son evidentes y necesarias. Y a eso se ordena el libro de los segundos analíticos, que trata del silogismo demostrativo. El segundo proceso de la razón se ordena Al segundo proceso de la razón se ordena la otra parte de la lógica, que recibe el nombre de inventiva. La invención, en efecto, no siempre va acompañada de certeza. Por eso, para obtener certeza en las verdades que son objeto de invención, se requiere el discernimiento por el juicio. Y así como en las cosas naturales, en aquellas que obran por lo común, se advierten grados, porque cuanto más fuerte es la potencia de la naturaleza, tanto más raramente deja de producir su efecto. Y así también en el proceso de la razón, que no va acompañado de plena certeza, se aprecia cierta gradación según que más o menos se acerca a la certeza perfecta. Por ese proceso, en efecto, aunque no se logra la ciencia, se obtiene algunas veces la fe o la opinión a causa de la probabilidad de las proposiciones de las cuales procede, ya que la razón se adhiere totalmente a una parte contradictoria, aunque con temor de la opuesta, y a ésta se ordena la tópica o dialéctica, pues el silogismo dialéctico procede de las proposiciones probables, de lo cual trata Aristóteles en el libro de los tópicos. Otras veces no se origina completamente la fe o la opinión, sino una cierta sospecha, porque no se adhiere del todo a uno de los extremos contradictorios, si bien se inclina más a esta que a la otra. De esto trata la retórica. Otras veces el fin, lo que se adhiere a una parte de la contradicción es la apreciación en virtud de alguna representación, de manera parecida a como en una persona se produce la repugnancia respecto de un alimento si se le presenta envuelto en la semejanza de algo desagradable. De esto trata la poética, pues es propio del poeta indagar alguna acción virtuosa por medio de alguna representación placentera. Todas estas cosas pertenecen a la filosofía racional, ya que el inducir de un conocimiento a otro es propio de la razón. Al tercer proceso de la razón está ordenada la parte de la lógica, que tiene por nombre sofística, de la cual trata Aristóteles en el libro de los elencos. Santo Tomás de Aquino, comentario a los analíticos posteriores de Aristóteles, libro segundo, lección octava. No es posible llegar a conocer en todos la quiddidad por la demostración. Relación entre la definición y la demostración. Da por supuesto, en primer lugar, que la definición es la proposición que significa la quiddidad. Si no se pudiese tener de una cosa otro conocimiento que la definición, sería imposible que supiésemos que una cosa existe sin saber lo que es, ya que es imposible que sepamos que una cosa existe sino teniendo alguna idea de ella.
De lo que nos es completamente desconocido, no podemos saber si existe o no. Pero ocurre que hay alguna otra manera de tener idea de una cosa además de la definición. Esa puede ser o la exposición de la significación del nombre o la exposición de la cosa misma designada por ese nombre, pero que no sea la definición, ya que no significa la quiridad como la definición, sino, por ejemplo, algún accidente. Poseyendo por este procedimiento la idea de que exista la cosa, preguntamos ulteriormente por qué es, para así llegar a conocer qué es. Pero como ya hemos dicho antes, es difícil llegar a eso en las cosas de las que no sabemos si existen. La razón de esa dificultad ya se ha señalado más arriba. Cuando no sabemos que una cosa existe por algo de ella, no sabemos absolutamente si existe o no, sino sólo accidentalmente, como queda explicado.